Aquí comienza Radio La Caja Negra. La Caja Negra. El primer programa de Mar del Plata de debate psicológico. Conducción, Sebastián Gulín. Acompaña Emma Cecchini, Luciano Rossi, Dante Ferraro. Por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. La Caja Negra. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al 8º programa de Radio La Caja Negra, un programa que se ha estado convirtiendo en una serie de entrevistas y diálogos para pensar la psicología actual, para pensarla, sobre todo, yo siempre enfatizo en eso, para pensar acá en este espacio y no que sea desgravar y bajar teorías, sino que pensemos entre todos con los entrevistados las nuevas formas que adquiere la psicología actual. Hoy tenemos en entrevista a Emiliano Galende, que es doctor, psicoanalista, que hace presencia en muchas revistas, conferencias, un psicólogo muy reconocido del país, que ha escrito libros muy interesantes como De un horizonte incierto, Psicofármacos y salud mental. Es un placer para nosotros poder hacerle preguntas sobre la nueva subjetividad, sobre cómo son los nuevos individuos, las nuevas formas de relacionarnos. Estamos muy entusiasmados y queremos transmitirles esa practicidad que transmite él en sus libros. Completamente, Seba. Yo estaba leyendo de Galende, leí muchas cosas de él que me gustaron un montón, especialmente esto de la nueva subjetividad, o sea, nueva forma de pensar, de creer, de sentir de las personas. Él dice frases como, por ejemplo, que el reconocimiento de lo individual tiene que ver con el tener lo que el otro no tiene, ¿sí? Esas son sus frases. O una frase que me encantó: el amor tierno empobrece la sexualidad. Me gustó muchísimo esa frase. A ver, si bien la subjetividad actual nos atraviesa a todos, hay que pensar hasta qué punto le toca a todas las capas de la sociedad, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, me surgieron interrogaciones como en los movimientos sociales en relación a esto de la no subjetividad. Como movimientos sociales en el sentido de personas que tienen un nuevo proyecto de sujeto, bien, que lo están motorizando, una nueva visión de mundo, que están en plena construcción de eso. A ver cómo es ese choque entre esta nueva subjetividad y esta nueva producción de subjetividad alternativa, si se quiere. Perfecto. Pregunta que le vamos a hacer a Emiliano. Sí. Yo pensaba, en realidad me estaba acordando la primera vez que leí un texto de Galende, que debe haber sido, si no me equivoco, en la facultad, en psicología comunitaria. Y en realidad me acuerdo que en ese momento me llamó mucho la atención lo que leía, porque me parecía como muy vanguardista, y me acuerdo de haber leído la fecha de edición del libro. Y por ejemplo, De un horizonte incierto es de 1997. Increíble. Y es algo que uno puede leer actualmente como si lo hubiera escrito ayer. Es algo que está muy presente y en ese sentido me parece altamente revelador. Sí, yo me acuerdo que también la primera vez que leí a Emiliano Galende fue en psicología comunitaria en la facultad, y había un montón de cosas que me parecían interesantes, esto que decía Lucho, y que además me hizo pensar de cómo el psicoanálisis fue saliendo del consultorio clínico para hacer un análisis de la sociedad, y particularmente Galende explica muy bien las formas de actuar, de pensar de ahora. Sí, ¿no? sí. Habla sobre los vínculos, el impacto de las nuevas tecnologías, de la sociedad del espectáculo, la publicidad, etcétera, etcétera. Y bueno, es algo... Desde una mirada muy social, muy sociológica. Exactamente. Para mí, Emiliano Galende logra captar una radiografía de la sociología del estado cultural del momento. Muy bien, con una mirada audaz, crítica, penetrante, a partir del consultorio, de los efectos en las personas. Yo quiero leer acá unos pequeños puntos que él destaca. Por ejemplo, saturación del yo, que el deseo termina aplastado por saturación de información, de consumo, de pornografía, sensación subjetiva de un lleno, cosas que él destaca en sus libros. Superficialidad de los afectos, sensibilidad impostada, donde el sujeto ficcionaliza su yo a partir de tantas imágenes televisivas, maquinización de realidad por el dominio de la imagen, la exacerbación narcisística, como pusimos en el flyer de presentación de este programa,
los modelos de sensibilidad que bajan los programas televisivos y los medios de comunicación en general. Todo eso hace Galende una mirada de distintos ángulos sobre los efectos que la sociedad provoca en el individuo y que también codetermina cómo nos relacionamos, ¿no? Sí, además de ser un buen teórico, escribe muy lindo, ¿no? Tiene una estética muy atrapante. Sí, es un estilo hermoso. Bueno, vamos a charlar ahora después de la pausa. Un breve corte y estamos con seguimos con Emiliano Galende, que lo vamos a tener en una charla telefónica con él para hacerle todas las preguntas que tenemos ganas de desagotar. Todos los viernes a las 21 horas, La Caja Negra, radio de psicología, debate, entrevistas, información. En FM de la Azotea 88.7. Búscanos en Facebook, lacaja.negra. Bueno, ya estamos conectados con Emiliano Galende, nos escucha. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Ahora sí, escucho bien, sí. Perfecto. Emiliano, justo en la presentación estábamos comentando que nos parece increíble el libro de Un horizonte incierto, que lo hayas escrito en 1997, con todos esos rasgos culturales que plasmás en ese libro. Es muy interesante, haces características de la sociedad, hablas de la nerviosidad moderna, de ese furor de la competencia. Queremos saber si lo que transmitís en ese libro se mantiene hoy en día y qué proyectás a los siguientes años. Bueno, ese libro yo lo escribía en el 1996, en plena era menemista, donde justamente yo señalaba y aludía allí a situaciones que se estaban insinuando y que iban a tener una proyección hacia el futuro de la vida de todos nosotros. Creo que me quedé corto en los pronósticos porque muchas de las cosas que estaban dichas allí, sobre todo en relación con esto del individualismo, el crecimiento, digamos, de estas políticas de mercado, se vio después mucho más pronunciado y con consecuencias también mucho más serias, ¿no? Entre otras cosas en la crisis posterior del 2001-2002, ¿no? Claro. Es un tema que yo he ido actualizando con publicaciones posteriores. Hay un libro mío del año 2002, luego poco más adelante en el 2006-2008, donde el tema de la cultura va a una velocidad en sus cambios que no los percibimos, creo, porque por lo rápido con que suceden, nos ha ido modificando mucha de la vida cotidiana sin que nos diéramos demasiada cuenta, sin mucha conciencia sobre eso, ¿no? Yo creo que son temas que, bueno, están exigiendo a mucha gente, ¿verdad? Reflexionar sobre esto y empezar a entender un poco qué mundo se está construyendo, ¿no? Para entendernos, Emiliano, por ahí hay gente que no pudo tener la oportunidad de leer completo tu libro. ¿Qué rasgos de la modernidad actual vos ves que son más impactantes, más nuevos? Bueno, hay un hecho central que es sobre el cual están incidiendo fundamentalmente los cambios, que es la vida en común, digamos, fundamentalmente los modos en que nos relacionamos unos con otros en la vida, ¿va? Eso sucede en el nivel de la pareja, en la relación con filial, con la familia, los hijos, en las relaciones de amistad y en un sentido amplio en todas las relaciones así con el semejante, con la solidaridad, el compañero, etcétera. Es eso lo que se ha ido modificando y en algún sentido se ha ido disolviendo. Si uno recorre cualquiera de estas formas de relación se da cuenta de que en el curso de unos 20 años para acá se han modificado totalmente las formas en que las personas construyen parejas, las nuevas formas de vivir las relaciones de amor, de sexo, las modificaciones respecto de la familia, las relaciones filiales, el problema de los jóvenes, digamos, y me parece que esto ha ido impactando muy fuertemente en las relaciones de la desconfianza y los temas de la inseguridad que son elementos de mucha disolución de la vida social. Han ido generando problemas nuevos, formas de vida nuevas para gran parte de la sobre todo las poblaciones urbanas de las ciudades, ¿no?
han ido creando nuevas condiciones de relación. Las cosas de los psicoanalistas estamos acostumbrados a escuchar como demanda de tratamiento los problemas de la soledad, los fracasos amorosos, la vida, digamos, en el aislamiento, que han pasado a ser condiciones modernas, ¿no? O posmodernas de la vida social y de la vida individual de cada uno, ¿no? Emiliano, Luciano te habla. Sí. Quería consultarte, ¿a qué obedecen? Escucho muy bajito, no sé si tienen posibilidad de hablar un poco más fuerte. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahora sí, sí. Perfecto. No, quería consultarte, ¿a qué obedecen estos cambios? ¿Cuáles serían las causas? Me imagino que hay muchas. Sí. Mira, lo que ocurre es que no... En la asistencia de las personas no se registra tanto los cambios de las condiciones de existencia. Lo que las personas registramos y la conciencia nos permite visualizar son la aparición de los malestares, los síntomas que expresan un poco esos cambios. La gente no sabe por qué han aumentado terriblemente las tasas de depresión, por qué aumentó mucho el consumo indebido de drogas, por qué han crecido los divorcios y los fracasos en las parejas amorosas, sí. Todo eso son expresiones como sintomáticas de un problema de la asistencia que ha cambiado. ¿Qué es lo que produce estos cambios? No son ingenuos y no son casuales. Desde que surge el problema, la globalización económica y los mercados pasaron a ser el motor real del desarrollo de la mayor parte de los países occidentales, y hoy se va extendiendo a todos los territorios. Esa política de mercado necesita de sujetos consumidores que estén sujetos aislados, ¿no? No hay que descontar que el problema del amor, la amistad, los vínculos de solidaridad generan conjuntos sociales y generan potencialmente los reclamos, las protestas, y eso es lo que se desactivó progresivamente, tratando de que cada vez haya más individuos solos, aislados, generando y gestionando su propia vida personal, ¿no? Eso es lo que, si uno lo quiere sintetizar, esto es una política que está guiada por las necesidades y valores del mercado, y que tiende a construir una sociedad distinta en la cual no esté en valor, digamos así, tanto los modos de solidaridad y de agrupamiento, aún en los niveles íntimos de las parejas, sino que esté más potenciado el sujeto autónomo, libre, individualista, que pueda dedicarse plácidamente al consumo de objetos. Así avanza el mercado y se supone que eso desarrolla las sociedades, ¿no? Emiliano, una consulta más. El mercado ha existido desde 1850, digamos. Obviamente que ha tenido sus mutaciones. Sí. Pero, ¿qué ha cambiado? No, este mercado del que hablamos ahora la humanidad no lo conoció nunca. A partir de los últimos 30 años, ayudados por las tecnologías nuevas, sobre todo por las tecnologías informáticas, de todo lo que es la transmisión virtual, se generan dos fenómenos nuevos. Es una velocidad, se imprime una velocidad enorme a los intercambios económicos en todo el mundo, que ahora son simplemente operaciones que realizan los ordenadores, las computadoras. Y por otro lado, existió como una política de fondo la globalización. La globalización fue un fenómeno de una decisión económica. A partir del consenso de Washington, la globalización no es que íbamos hacia la aldea global, como se llamó, sino que íbamos a una integración global de la economía y a una interdependencia mayor de los sistemas financieros que se hicieron mundiales y que atenuaron o disminuyeron muchísimo la potencia y la capacidad de cada estado o cada nación de dirigir sus propios desarrollos, ¿no? Esto es nuevo. Cuando hablamos de mercado hoy hay que hablar de este mercado financiero mundial que está condicionando la vida de todas las poblaciones en el mundo, ¿eh? Eso no había ocurrido nunca antes, no había habido una política con esta capacidad de imposición global, ¿no? Claro. Emiliano, te habla Emma. Bueno, un gusto tenerte acá. Te quería preguntar, también había leído justamente en función de lo que decís, que justamente marcabas la globalización en su aspecto económico. Obviamente también tiene un correlato cultural. Sin embargo, en los textos como que he apreciado, digamos, alguna diferencia, una salvedad que haces en esta globalización, en tanto que culturalmente se mantiene una territorialidad, o sea que por ahí las cuestiones más subjetivas, las identificaciones, pueden mantenerse en un espacio más cerrado que tiene que ver con el espacio cultural más cercano.
Bueno, lo que ocurrió es que este mercado financiero mundial logró, a través de la potencia que tiene hoy la publicidad y los medios de comunicación masivos, logró también una globalización cultural en este sentido. Quedan restos, es decir, muchas de las culturas locales quedaron restringidas a una suerte de folclore. Claro. Pero fíjate un dato sencillo: cuando vos ves en la televisión, por ejemplo, un recital o un partido de fútbol, etcétera, vas a ver que las propagandas son iguales, ya sea que se esté jugando en Arabia Saudita, en Japón o en Nueva York. Sí, y en tu libro comentás, yo me acuerdo de los shoppings, esos espacios universales que están en distintos países y que no tienen localidad. Claro. Se manejan con una cultura universal. Exacto. Hoy lo que ocurre es que las culturas dejaron de ser producidas en las relaciones directas entre las personas. La cultura antes, en una comunidad, en un pueblo, en una aldea, en un barrio, la producían las mismas personas a través de generar significados, valores que regulaban cómo se tenían que comportar con los otros. Y eso daba lugar a las producciones, a los productos culturales, la música, el arte, la pintura, etcétera. Todo eso hoy está producido a través de los medios. Está producido a través de los medios y básicamente, fundamentalmente, yo diría, es a través de la publicidad. Internet potenció eso al extremo en el que estamos viviendo, ¿no? Emiliano, la cultura no la producimos los individuos relacionándonos con los otros. Eso sigue ocurriendo, por eso digo que como folclore, en algunas comunidades que están más o menos marginadas de esta vida económica global, ¿no? Emiliano, nosotros más o menos, promedio de edad, tenemos 26, 27 años. Somos una generación que aún nuestros padres nos crían con una tabla, que yo le llamo la tabla de verdad, donde te dicen que hay un trabajo estable, que tenés que ir a la facultad, que la pareja dura muchos años, donde hay que jubilarse y eso. Pero en la realidad uno ve una inestabilidad, una inconstancia, una exclusión increíble, que no se condice con lo que uno va mamando de chico. Pero a mí, yo me veo como una generación bisagra en ese sentido, pero más me preocupan las generaciones nuevas, que veo que no hay lecturas por ahí sobre el tema que den un modus operandi. Veo mucho desconcierto en los padres, en los profesores, también en los psicólogos. ¿Vos qué pensás de esta generación nueva que nace con otros signos, ¿no? Por ahí con una identidad no tan estable como la de la burguesía moderna. Sí. No, si uno mira, viste, la vida como circula en todo el mundo, porque todas las ciudades del mundo se parecen cada vez más, ¿no? Porque consumimos los mismos objetos culturales, tenemos los mismos valores, recurrimos casi, se está haciendo hasta universal la lengua, que la mayor parte de las cosas se transmiten en inglés. Si vos mirás, quedan como restos de lo que vos llamás la generación de los padres, quedan muchos restos de esa cultura. La gente sigue pensando en enamorarse, en formar pareja, a veces en tener hijos, algunos, ¿no? Pero ya no es lo dominante, son como restos de una cultura que sigue estando con distintos grados de integración, ¿viste? Esto que yo digo, en algunas comunidades siguen manteniendo todo lo que pueden, esa cultura local. Pero en la cultura general, lo que se va imponiendo, fíjate, hay dos elementos que están dominando fuertemente, por ejemplo, la generación, la tuya y la de los más jóvenes. Uno hay una política de entretenimiento, enorme política de entretenimiento. Si uno mira un rato en la televisión, en internet, en los teléfonos celulares, etcétera, todo el mundo está llamado, está convocado todo el tiempo a que juegue y se entretenga. Y la otra es el consumo. ¿Por qué crees que han aumentado a cifras enormes el consumo de psicotrópicos, de los psicofármacos y de las drogas ilícitas? Se está difundiendo en todo el mundo este consumo, se ha globalizado también de los dos lados. Entretenimiento y psicotrópico, drogas. Con eso se logra mucho, que el aplanamiento total del deseo, la gente volcada a esos niveles, lo que atenúa es la conciencia plena de dónde está, de qué pasa con su vida, su existencia. Y Emiliano, y las nuevas generaciones, yo destaco una palabra que me resuena como un título para las nuevas generaciones, que es anomia. Es lo que aparentemente he escuchado de análisis sociológicos. ¿No ves un desconcierto sobre qué hacer con la violencia, la sexualidad temprana en las nuevas generaciones?
Bueno, mira, la violencia es consecuencia, no es la causa de la violencia, no es la violencia lo que disgrega a las sociedades. Las sociedades cuando se disgregan se ponen violentas. Porque lo que vos mencionás, nosotros estábamos acostumbrados en la vida moderna, había una cantidad de reglas morales que de algún modo controlaban los comportamientos prácticos de las personas. Claro. Imagínate en un pueblo lo que uno hacía con respecto al otro sexo, a los niños, a los viejos, como uno se comportaba en sociedad, estaba regulado y observado por la mirada de los otros. Entonces no nos podíamos comportar del todo por nuestros impulsos, sino que de algún modo respondíamos a las reglas morales y éticas que nos daba la sociedad. Eso, mirá, no es anomia, no es falta de normas, digamos. Lo que ha ocurrido es que ahora las normas se fijan como individualmente. Claro. ¿Viste lo que pasa en las parejas, por ejemplo? Antes las parejas se regulaban por una moral que era universal, y hablábamos de una pareja normal cuando existía el compromiso, la continuidad, la solidaridad, etcétera, etcétera. Ahora no, cada pareja tiene que estar discutiendo personalmente qué van a hacer con la economía, si van a vivir juntos o no, en qué casa van a vivir, cómo van a respetar las cosas personales de cada uno y los intereses de cada uno. Tienen que discutir si van a tener hijos o no. La maternidad dejó de ser una norma que obligaba a las mujeres a convertirse en madres. Ahora son decisiones más personales. ¿Y eso qué significa? Que hoy día la moral se construye más en los espacios propios de la intimidad por los mismos individuos y ya no tiene el peso ni la consistencia. La religión ha perdido esa función de resguardo y de imposición, digamos, moral. Antes, por ejemplo, en mi generación, nosotros teníamos que pelearnos contra todos los prejuicios religiosos para defender un mayor grado de libertad en las decisiones personales sobre el amor, el sexo, el comportamiento, etcétera. Ahora no hay motivo para pelear porque ya no hay una regulación por las religiones de todo eso. Uno lo primero que puede pensar con eso que decís, Emiliano, es que somos más libres, pero tengo entendido que no es... no. Hay que perder la mirada ingenua. No, lo que ha cambiado es el patrón. Claro. Antes nos regulaban una moral burguesa, digamos, que tenía sus códigos. Más explícita, quizá. Claro. Sí. Y el patrón ahora es otro. El patrón ahora son los medios. No es que no nos regule nadie, pero nos imponen otros valores y otros significados a través de los medios de comunicación, de la televisión fundamentalmente, de la publicidad. Pero todo eso también regula nuestros comportamientos. Si vos pensás en la gente, los adolescentes de hoy, reproducen totalmente, identificados con lo que los programas de entretenimiento les proponen, las telenovelas, los videos, etcétera. Emiliano, producen todo, hablando de los adolescentes de hoy, hay un fenómeno que a mí me parece interesante, que me gustaría pensar con vos, que es el de los jóvenes nini. ¿Sabés a lo que me refiero? A los que ni trabajan ni estudian. Sí. ¿Qué lectura se puede dar eso? Porque en tus libros yo veo que hay como una exacerbada competencia, lo cual es obvio, esto que vos llamás ser empresario de uno mismo, pero hay como también ese fenómeno raro que son los nini, una especie de no sé cómo llamarlo, de abulia. Claro. Mirá, existen en dos polos. Hay jóvenes a los cuales no se les dan ninguna posibilidades, digamos, de tener una integración social mayor a través de los mecanismos habituales, que es el estudio, el trabajo, la escuela o la integración a las instituciones sociales. A esos jóvenes más bien se les aparece el nini, es una condena, no es una elección. No es elegido, claro. No lo eligen, es una condena. Pero también se ve en las clases altas, bastante altas. También es como hay muchos jóvenes de estos que andan por el mundo, viste, con becas acá, becas allá, muchas veces becados por los padres, hacen posgrados acá, ¿no? Turismo de carreras. Ojo que son muchos, Sí. Esos también son nini, no hacen nada. Lo que hacen es turismo, pasean, etcétera, pero tienen recursos económicos que les permite llevar adelante esa vida, y los medios nunca los consideran, a eso no lo llaman nini. Cuando hablan de los nini, hablan de los pobres. Ahora, el problema que hay es que, fíjate, para la época de la modernidad, que yo creo que el gran quiebre es a partir de los años 70, 80, había necesidad de la familia y la reproducción social, había que reproducir la fuerza de trabajo, y entonces la inclusión a través del trabajo y el estudio garantizaba la reproducción de la industria y la reproducción del capital. Eso cambió totalmente. Hoy sobra gente en el mundo. Hay mucha gente que no tiene que hacer nada. Hoy lo que se tiene que reproducir es el capital, no la población
para producir más bienes. Entonces no interesa ya la familia como antes, no interesa la reproducción, y tampoco interesa que haya sectores que están condenados a quedar afuera de la vida social porque no son necesarios para el desarrollo del capital. Y eso bueno, todo el mundo lo está diciendo, no se me ocurre a mí, pero están alertando. Hay sectores muy grandes de la población en todos los países capitalistas que van quedando afuera porque no van a tener lugar en este mundo que se está armando. Emiliano, te habla Dante. Sí. Estabas hablando del predominio del mercado hoy en día, cómo nos influye a través de los medios de comunicación, sí, internet, la televisión, la publicidad, el predominio de la imagen, que también has hablado en los textos, sí, la sociedad del espectáculo, todo esto que determinan en cierta forma nuestras conductas. Sí. ¿Hay algo positivo? Porque lo siento como medio pesimista, si bien bastante verdadero. ¿Hay algún progreso en relación a la cultura más religiosa? No, mirá, yo no me siento pesimista, todo lo contrario. Yo suelo criticar a muchos autores que hoy son muy pesimistas, como Bauman, Beck. Hay una cantidad de autores que... No, yo creo que estamos en un momento como desde una cierta etapa medio final de esta sociedad que se construye, ¿verdad?, a partir del siglo XVII y XVIII, como una sociedad capitalista que llegó a extremos insólitos porque el capital fue progresivamente prescindiendo de las personas y de la vida real de las personas. Claro, estamos sufriendo esa crisis. Ahora, no creo que... ¿Hay esperanzas? ¿Hay esperanzas? Mira, más que esperanza, yo creo que hay proyectos en todo el mundo. La gente de ninguna sociedad se deja aniquilar así nomás. Claro, porque también hay militancia, hay movimientos sociales. Sí. No, hay movimientos sociales y hay impulsos personales de mucha gente que no se resigna a estas condiciones de vida y que va a ir construyendo otras formas de relación que desafían a esta imposición. Si pensás, por ejemplo, que hoy está desactivada la idea de la familia, muchos jóvenes dudan si quieren tener una familia, si quieren tener descendencia. Esto es parte, a los estados no les interesa si uno tiene o no hijos, pues ya no hacen falta. Pero en muchas de estos jóvenes están creando nuevas formas de amor, de relación, de compromiso, de vínculos, creo que en muchos casos mucho más sinceros, más verdaderos que los que tuvieron la generación anterior. Y eso yo le doy mucha importancia porque la pareja es la verdadera célula de la sociedad. Lo que nadie va a resignar nunca en ninguna sociedad es al amor de pareja, que es el elemento no solo de la vida en relación con otro, digamos, sino que al mismo tiempo es la célula misma de lo social, porque ese es el núcleo de toda relación social. Claro. Y eso está teniendo reacciones muy fuertes. Hay muchos elementos, me parece a mí, donde la gente trata de recuperar la capacidad de decidir, la capacidad de elegir, y tarde o temprano eso va a generar una resistencia muy fuerte a todas estas políticas del mercado. Pero es como que hay dos polos en relación a las parejas. Antes era monogamia y casi no había divorcios, era casi una obligación mantenerse toda la vida, y ahora es como que son más líquidas, para tomar un término de Bauman. Sí. Dura mucho menos, o sea, ya esta especie de libertad hace que casi ni nos relacionemos con el otro. No sé si habría que buscar un punto intermedio o como... Bueno, como en todo proceso de transición, estas nuevas condiciones para la vida así de pareja, para la vida amorosa, son nuevas condiciones para el sexo, para las formas de relación erótica con los otros. Como en toda transición, viste, hay algunos que aprovechan eso como para generarse goces particulares, pero también en esas mismas situaciones se van creando nuevas experiencias de libertad y de capacidad de decidir. Por ejemplo, los divorcios tienen esos dos polos. Para muchos hombres y mujeres el divorcio implicaba algo así como lanzarse a una vida que sentían más libre, más individual, más llena de oportunidades, digamos. Pero para otros fue la decisión de poder hacerse dueño de sus vidas y resolver situaciones de mucho malestar. Y entonces recuperaron eso como una libertad para decidir en la vida y para tener... Eso no significa que no tengan compromisos con el otro, respeto a las cuestiones que implica todo vínculo, ¿no? En las transiciones pasa eso. Hay partes disgregadas y oportunistas, para decirlo en términos políticos. Pero también hay partes de nuevas experiencias de libertad. Eso se ve en todos los sentidos. Yo lo percibo mucho en los jóvenes.
cómo hoy están mucho más exigidos a tener que orientarse, porque el mundo no es anómico, pero sí tiene reglas mucho más laxas, más débiles, ¿no? Entonces cada uno tiene que orientarse y construir sus propios criterios y valores, ¿no? Pero se ve mucha experiencia para mí. Mirá, en cada una de las situaciones críticas siempre surgen movimientos y grupos, etcétera, que defienden esos espacios propios de construcción más libre, ¿no? Con respecto a eso, Emiliano, cuando hablabas de estos grupos, en realidad yo pienso, que los movimientos que van a dar esa otra subjetividad más libertaria, más contramercado, tienen que ver con estos movimientos sociales. Me refiero al movimiento de su comandante Marcos en México, al MST en Brasil, como para ir más a lo concreto. También, aunque no es caracterizado como un movimiento social, podría ser el chavismo, el fenómeno del chavismo en Venezuela. Realmente yo veo esos grandes conjuntos de personas que pueden lograr una nueva subjetividad, una nueva propuesta, bien en contra del mercado de la publicidad. Sí. Bien, vos en relación a esto, ¿qué pensás? Porque comentaste por ahí que, como dijiste recién, la pareja podría lograr ese nuevo espacio de libertad, pero realmente si no hay una gran conexión entre personas y conscientes de lo que está pasando, del proyecto que quieren, realmente no veo una salida para esto, para esta... Pero mira, yo creo que nosotros en América Latina estamos percibiendo muy claramente que hay un regreso a la política y hay un amor por la política y aparecen nuevos liderazgos y hay sociedades que están peleando por una transformación en sentido más progresista y más positivo y más humano, ¿no? Eso existe. Lo que yo insisto mucho es una cosa, los cambios sociales, sobre todo cuando se trata de situaciones más críticas, los cambios sociales no surgen de arriba para abajo. No es que un líder convoca y va transmitiendo hacia abajo, hacia la sociedad y las comunidades. No, lo que empieza a cambiar son cuando las relaciones sociales reales, concretas. Por eso insisto mucho en la pareja, en la amistad, en los vínculos, digamos, más cotidianos, de la solidaridad de los compañeros, porque desde ahí surgen cuestiones que en algún momento producen un líder o lo encuentran. Y ahí empiezan a tener fuerza política de transformación. Pero si la transformación no empieza por la vida real de las personas, de sus propias relaciones, es muy difícil. La experiencia que dejó el comunismo de la Unión Soviética fue esa. Una transformación de arriba hacia abajo no tiene asegurado de que realmente le cambie la vida a las personas. Cuando las personas se apropian de su vida y logran introducir cambios, eso se termina reflejándose en la política. A veces por luchas, con conflictos, pero eso es lo que hace una verdadera fuerza de cambio, ¿no? Y una forma, me imagino, podría ser a través de las tecnologías nuevas, aprovecharlas para, a partir de ahí, generar organización, digamos. Claro. Y mirá, sí, por supuesto, la tecnología en sí misma, la tecnología no es neutra, pero en sí misma da lugar a que uno la utilice de maneras y objetivos diferentes, ¿no? Yo pienso que la gente joven, por ejemplo, está utilizando mucho como formas de conectarse, agruparse, generar valores, circulan todo el tiempo. Nunca hubo una sociedad así en ese sentido tan participativa en sus opiniones sobre la vida en común, ¿no? Estamos rodeados todo el tiempo de lo que ocurre que yo diría que el enemigo de estas libertades personales que pueden construir nuevas sociedades, nuevos vínculos, el enemigo es muy poderoso. Sí. Nosotros tenemos, por un lado, la potencia del capital es enorme a través de los medios y la publicidad, que no son absolutamente políticas muy diseñadas, no es que ocurran por azar. Y además, hay un poder militar de atrás, que cuando las cosas no se resuelven, aparece la violencia explícita, digamos. Te invaden y te bombardean, ¿viste? Claro. Hablando de violencia, Emiliano, no puedo dejar de preguntarte, como un analista de la sociedad, tu opinión sobre este fenómeno que nos invade en los medios. Por ejemplo, el mes pasado salió la película Relatos Salvajes, éxito total. Y es una película que habla del odio, de la injusticia, de la violencia entre pares, la violencia en el sistema, y yo creo que tocó una fibra íntima de la sociedad para ser tan taquillera, ¿no? Y como un analista, como una radiografía que hiciste de la sociedad, te tengo que preguntar, Emiliano, ¿qué pensás? ¿De la película? No, de Darín, no. ¿Qué pensás de cuál sería el camino a tomar con este fenómeno?
No, mira, la película lo que pasa es que muestra fenómenos, pero los utiliza para simplemente generar como impactos emocionales. Yo creo que son esas películas que tienen sobre la base un cierto populismo demagógico, y siempre cuando eso está, siempre es populismo de derecha. No hay que confundirse en esto. La película, además de que no es una película mala, está hecha sobre el modelo más bien televisivo de pequeños episodios. Ahora, no es la esencia humana lo que aparece en la película, ni es lo que está sucediendo. No, me parece que es lo que si vos pensás, todo el tiempo nos estamos bombardeando con el tema, si la inseguridad, los crímenes, los asesinatos, los robos. Después vienen las estadísticas y dicen, no es tan así como dicen. Si uno se guiara por los medios, parece que nos estuviéramos matando entre todos todo el tiempo. Sí. No, me parece que ese tipo de relatos simplemente siguen las líneas del mercado y tienden a profundizar el impacto emocional, que es lo que se busca. Claro, en vez de generar una crítica o un pensamiento, el impacto emocional, la imagen, Claro. Hay que leerlo, fíjate, Maquiavelo, siglo XVII, ya le aconsejaba al príncipe eso. Hay que tener un grado de miedo, de incertidumbre, que la gente tenga temor acerca del futuro, que sienta en riesgo su propiedad y su vida, y entonces cuando están en riesgo la vida y la propiedad, las personas se comportan mucho más mansamente, sobre todo se entretienen con otras cosas. Pero Emiliano, vos decís entonces que no es una correlación justa el tema de la violencia, la sensación que hay con la realidad en sí. No, la violencia que surge en esta y en todas las sociedades, sí. Yo trabajo bastante en España. Probablemente los niveles de violencia que uno ve en la sociedad española y europea sean bastante mayores que los que vemos aquí, bastante mayores. Ahora, la violencia no es causa de la disgregación. Lo que ocurre es que cuando vos disgregás los vínculos humanos, eliminás un poco las obligatoriedades del respeto, de ciertos valores éticos, del cuidado por el otro. Cuando sometés a poblaciones enteras a una violencia simbólica cotidiana, por ejemplo con los inmigrantes, pues estás generando violencia. La respuesta violenta después, y la respuesta individualista del que se decide, digamos, por el lado del robo o del crimen, es la expresión de una violencia que se ha cultivado mucho tiempo por abajo. El tema de la inseguridad no lo han creado los violentos. El tema de la inseguridad hoy es una política en todo el mundo de dominio de las poblaciones. Eso, cuando la gente se siente insegura, sobre todo, insisto, en la vida y en la propiedad, esas personas son mucho más manejables. Emiliano, ¿nos cabe alguna tarea como psicólogos, como profesionales ante esta realidad? ¿Hay alguna manera de actuar como psicólogos? Bueno, como psicólogo uno está bastante limitado en lo profesional a un ámbito específico. Ahora, todo psicólogo sigue siendo un individuo social, digamos, tiene una participación y una vida en la sociedad. La disciplina en sí misma tiene efectos importantes que yo entiendo como más liberadores a nivel de las conciencias singulares de las personas. Siempre una psicoterapia es un llamado a una relación humana donde se pueda reflexionar sobre la vida, la existencia y tiende a que la persona se haga más dueña, tenga más poder sobre su propia vida y para poder resolver sus propios conflictos con la existencia. La función de la psicología, yo creo que es, por lo menos cuando estoy hablando de la psicología pienso en alguna psicología, especialmente el psicoanálisis, que en general tienden a aumentar la potencia de autonomía y de libertad de las personas, ¿no? Lo que pasa es que también hay, en este momento, las diversas han reaparecido con mucha fuerza las psicoterapias de tipo sugestivas, consejos, cuestiones que se llaman alternativas, y han aparecido con mucha fuerza las psicologías más positivistas, tipo del conductismo, que ahora tiene otros nombres, pero en realidad no han ido más allá de lo que se había planteado a principios del siglo XX con el conductismo, ¿no? Me refiero a las psicoterapias conductuales, comportamentales, etcétera, ¿no? Inclusive el cognitivismo, ¿no? Que no se desprende, digamos, de esa vertiente más biologista, ¿no? Pero hay campo para, bueno, de hecho yo soy uno de los agentes que trabajo en salud mental con esa perspectiva de pensar que actuar sobre el malestar individual de las personas, sus síntomas, la expresión de sufrimiento,
es un modo de estar actuando también sobre la vida social. Emiliano, Sí. Esta semana leí que vos hablabas en un artículo de un chico que es bisexual. ¿Te acordás del que te hablo? La verdad que no me acuerdo del artículo. Hablé ¿El de un chico artículo de que ahora? No, debe ser de hace tiempo. No, de hace un tiempo, lo busqué en internet, realmente me encantó cómo lo escribiste, y después lo relacioné con que vos hablabas en el libro sobre los borramientos de cosas que antes organizaban la vida social, como el género, la generación y la clase social. Claro. Y el borramiento del género, quería escuchar qué mirada tenés sobre eso. Bueno, lo que hace referencia en realidad es a una idea de Weber de principio del siglo XX, que cuando él decía que la organización de la sociedad tenía que ver Claro. con tres oposiciones clásicas, que eran de género, de generación Sí. y de clase. Exactamente, sí. Eso es lo que se fue disolviendo Claro. fuertemente. Mirá, lo que ocurre es que ahora sabemos que hay mucho más identidades sexuales que las que creíamos. Hasta hace 30 años lo único visible en las identidades sexuales era ser hombre o mujer. Y se aceptaba y se sabía que existían relaciones de amor y de pareja y de sexo entre personas del mismo sexo. Pero ahora se han cambiado mucho las identidades sociales. Y ¿qué quiere decir esto? En realidad se ha potenciado núcleos que antes eran muy guardados, muy escondidos de la sociedad. Se han potenciado, entre otras cosas porque hay una relación muy grande entre estas nuevas identidades y la necesidad, digamos, de darles una presencia social, ¿no? Uh-huh. En eso en todo el mundo se ha ido, lo que ocurre es que sería un tema un poco extenso, pero esta diversidad de identidades es también al interior de cada identidad. Es como si en cada identidad se hubiera perdido la consistencia que antes tenía ser hombre, ser mujer, Lo que yo observo mucho en la clínica es que esas identidades se han hecho más Bauman diría más líquidas. Sí. Porque dan lugar a comportamientos que a veces son perversos, a veces son simplemente comportamientos psicopáticos, otras veces aparecen como cambiando de las identidades. Hay mucho juego alrededor de eso que me parece que tiene que ver con una dispersión de las identidades sociales en general, ¿no? Aquel axioma de Weber de las tres oposiciones, sí, creo que hoy está muy en crisis, ya está muy cuestionado, ¿no? Y eso podría generar como una inconsistencia desde la infancia de la identidad, no solo con la cuestión de género, sino con las otras categorías que analiza Weber. Desde la infancia, bueno, las identidades sexuales en realidad se construyen básicamente en la pubertad. No, hasta la pubertad el sexo es bastante más, la identidad sexual es bastante más más difusa, digamos, no tiene la consistencia que se va a hacer con lo que Freud llamó el reflorecimiento, claro, puberal del Edipo, lo que ha cambiado es porque antes sí había de parte de la generación de los padres imponían desde muy tempranamente cierta identificación con el género. Uh-huh. Las nenas se les regalaban muñecas, los varones autitos, pistolas a los varones y casitas para muñecas, porque las nenas estaban destinadas para ser mujeres, había que ser madre. Uh-huh. Y los varones tenían que tener movilidad y armas para pelear. Uh-huh. Entonces se forzaba una identidad precoz a partir de esas cosas. Eso yo creo que sí está desapareciendo. Están apareciendo otras formas más variadas, más diversas, ¿no? Y además se introdujo también una cosa que es nueva de en relación a nuestra época. No había existido nunca. Pensá que el consumo de psicotrópicos, de drogas, sí, los hongos alucinógenos, inclusive la cocaína durante las primeras partes del siglo XX, se utilizaban para las fiestas rituales, para ciertos momentos, como usamos el alcohol cuando vamos a una fiesta o eso, ¿no? Claro. Pero ahora los psicotrópicos la gente lo usa cotidianamente. Y lo usan con otros fines, que es aletargar la conciencia. Básicamente lo que se busca es modificar un poco la conciencia, el peso de la conciencia ¿no? que refleja cómo uno está viviendo, ¿va?
Siempre por eso es como una huida, un viaje afuera de lo que uno es, ¿no? Claro, como la realidad no se puede cambiar, entonces cambiamos la conciencia, o por lo menos aceptémosla. Eso me refiero, eso está muy potenciado, porque yo creo que las dos políticas de aplanamiento hoy, del deseo humano y sobre todo del deseo de transformación, las dos políticas son entretener a la gente todo el tiempo que se pueda, y por otro lado darle todas las drogas que les puedan alterar un poco la conciencia. Con eso se puede mantener tranquila una sociedad. Un mundo feliz, digo. Y sí, porque, bueno, vos te referías al libro. Al libro, sí. Sí. Bueno, tiene algo de eso, ¿no? Sí. Pero mirá, estos tienen logros, pero no han dominado toda la vida en el mundo, Ahí por todos lados surgen, hay como momentos de primavera donde, viste, cuando uno creía que ya no había más semillas, empiezan a florecer de nuevo, ¿no? No se entiende la persistencia de Cuba, la sociedad venezolana, los movimientos, por ejemplo, para mí como ejemplares, las comunidades indígenas de Bolivia. Hay mucho resurgimiento. Yo creo que esta sociedad mundial no se va a resignar solamente a esto que se le han impuesto, ¿no? Claro. Sí. Emiliano, ¿qué pensás de todo lo que visibiliza el Facebook en ese paradigma de la demostración, en lo que se le llama las selfies, en ese estar mostrando continuamente la intimidad? Y bueno, sí, el Facebook y está en la televisión, en muchos, la cuestión de exhibición de lo íntimo a lo público, ese pasaje de lo íntimo a lo público es un fenómeno generalizado. Facebook recoge eso. Mirá, yo creo que es porque en este mundo ha tomado mucho valor la idea de la fama. Para ser famoso hay que hacer algún gesto que te demuestre que has concitado, has llamado la atención de los otros que te pueden mirar, porque uno no se hace famoso solo por sí mismo, nos hacen famosos las miradas de los otros, Y eso ha convocado a mucha gente. Hoy en Facebook le gusta publicar sus cosas, porque cree que así se acercan un poco más a la fama. Claro, por ahí antes ese reconocimiento en realidad estaba dado por un estatus, por un trabajo, por un... Claro. Emiliano, nos queda poquito tiempo. Sí. Queríamos saber tu proyección a futuro, en tu vida personal, en qué estás trabajando, en qué te gustaría trabajar y qué lazos estás creando en el ambiente profesional. No, bueno, a futuro, yo estoy trabajando en la universidad ya hace muchos años, estoy dirigiendo un doctorado que se armó hace, como yo trabajo en España, participamos en el armado de una red de universidades en los años 97, por ahí 98, fue como una época que apareció de un horizonte incierto. Y con esta red de universidades participa la Universidad de Londres, Granada de España, Sevilla, y de Portugal, Lisboa, y 4 de América Latina, de Chile, Brasil, Bolivia y nosotros de acá de Argentina. Y sigo dirigiendo ese doctorado y el programa de esta red de universidades, que eso me obliga a viajar con frecuencia. Con la universidad se arma, nosotros tenemos ahora en la universidad un centro, se llama Centro de Salud Mental Comunitaria, que pusimos el nombre de un viejo maestro que es Mauricio Goldenberg. Eso sigue, y está en prensa, está por salir en un mes, calculo, un libro nuevo mío, cuando retomo. Lo que estoy haciendo es actualizar periódicamente algunas ideas que me permiten, pensando siempre en ese espacio doble entre la cultura, la vida social y el campo propio del malestar, o sea, ya sea lo que se recoge en salud mental o lo que de algún modo se puede ver desde el psicoanálisis. Emiliano, me hiciste acordar una pregunta que tenía ganas de hacerte. Sí. Vos hablas en uno de tus libros del efecto teoría. ¿De qué? El efecto teoría. Sí. Es decir, cómo la teoría que tenemos termina modificando la realidad social, por lo menos. Me hace pensar, por ejemplo, en el DSM, cómo decir que eso es el DSM, un libro que enumera patologías mentales, decir que es una patología mental genera de que la sociedad se descargue un problema, ¿no? Porque lo atribuye al individuo la causa de esa patología. Claro. Entonces, al decir es una enfermedad,
y no, por ejemplo, una reacción sana a Claro. esta alienación social, genera ya una tendencia, una teoría y termina cambiando la realidad. Quería saber vos qué pensás, qué avances hay en esto del efecto teoría. No, mira, el libro, hay un libro mío de hace 4 años que se llama Psicofármacos y Salud Mental, Sí, donde sí. le dedico un capítulo a este problema, que tomando el concepto de que la lingüística introdujo, que es el performativo, Ujú. y la capacidad que tienen algunos axiomas, así, algunos discursos, digamos, de construir realidades. Esto los lingüistas lo conocen muy bien, está muy desarrollado. El autor de esto fue Austin, pero hoy se ha divulgado muy claramente en toda la... Ustedes lo leerán muchas veces, la idea del performativo. Sí. Los diagnósticos de la psiquiatría, sobre todo, han tenido un valor performativo. Claro. Han logrado de que la gente cree que cuando le dicen esquizofrenia tiene una enfermedad como uno podría decir, tiene un problema coronario, ¿verdad? O tiene un tumor Claro. cerebral. Sabemos que no es así y que en realidad esos diagnósticos lo que piensan los psiquiatras, que tenga conciencia de enfermedades y que piense que su malestar es pensable como yo lo pienso, ¿eh? Claro. Claro. Que tenga la misma conciencia él que yo acerca de qué consiste el malestar. Eso se está extendiendo, pero el DSM justamente disolvió mucho la psicopatología psiquiátrica, porque es un listado enorme, acaba de salir el número 5, es un listado enorme de comportamientos humanos para hacerlos posibles de ser clasificados como enfermedades y poder facturar para los servicios. Eso lo hace la Sociedad Psiquiátrica Americana, y tiene un sentido muy claro, que es la posibilidad de generar criterios de diagnóstico y de tratamiento y facturación, porque de acuerdo a eso es que se puede, con el numerito de cada categoría, se puede facturar el servicio que prestan los psiquiatras. Claro. Sí, todo apunta a eso. Emiliano, como la última preguntita y ya nos vamos, nos quedamos con muchas ganas de hacer más preguntas, pero bueno, a mí me gustaría saber, sabemos que has estudiado mucho la nueva ley de salud mental, sabemos que hay un plazo para cumplir con lo que presenta ahí la ley, y queríamos saber si tenés alguna crítica a este estatuto. No, la ley, yo fui colaborador Claro. de la ley, además todo el grupo nuestro trabajó mucho al lado de Leo Gorbas, Ujú. que fue el autor y el diputado que presentó el proyecto. Sí. La ley está funcionando, todos los órganos que la ley creó, se está construyendo ahora la comisión interministerial, ya están funcionando los abogados que del artículo 22, la ley está funcionando. Hay un plazo puesto que para el año 2020 tienen que estar cerrados todos los hospitales psiquiátricos del país, esa es Ujú. y la dirección está trabajando en ese sentido. Es complejo en Argentina porque los grupos corporativos así de psiquiatras, por ejemplo, y aún de los médicos de confederaciones médicas, en general están poniendo todos los obstáculos que pueden para que esto no se llegue adelante, ¿no? Ujú. Claro. Ya intentaron por vía judicial, no les salió mal. Están intentando, presionando a los gobiernos, porque como esto depende mucho también de la implementación por cada provincia, están presionando a los gobiernos provinciales para que frenen la aplicación de la ley. Pero podemos ir más rápido o más despacio, pero creo que esta ley está reordenando todo el campo de la atención en salud mental en el país. Se va a producir eso. Bueno, Emiliano, muchas gracias por tu presencia, por contarnos, por bajarnos la realidad, por explicar, ponerle conceptos y palabras a la realidad social que uno ve. Muchas gracias por también contar con el programa, ¿sí? Muy bien, no, gracias a ustedes. Bueno, te despedimos, hasta luego, muchas gracias. Nos vamos de Radio La Caja Negra, nos vemos dentro de 2 viernes.